Bueno, pues vamos con Hegel, vamos con temas ya sabrosos y le doy la bienvenida a mi querido Hegel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi queridísimo Pepe, nuestra querida audiencia? ¿Cómo se encuentran este miércoles? Miércoles en un nuevo momento del país. Pues yo me encuentro bastante sorprendido de todos los acontecimientos que se han venido dando en tan poco tiempo. Y pues bueno, aquí estamos un miércoles más y a la vez un nuevo miércoles, esperando ver cómo aterriza todo esto. Llegará un punto en el que pues la vida no nos alcanzará, pero pues de mientras en lo que nos toca, por acá andamos. Gracias, querido Hegel. Pues vamos a empezar con el tema que hoy traes, que es este es el tema que traes, que es especial de las elecciones judiciales. Pues arráncate, como diría nuestro querido Vicente Serrano, arráncate. Muchísimas gracias, mi querido Pepe. Claro que sí, por aquí voy a estar leyendo igual sus comentarios por si tienen algo que comentar, que proponer. Y pues bueno, la verdad es de que este tema nos va a dar para rato, para Sí, mucho. bastantísimo rato. De momento, pues yo creo que estaríamos aterrizando, digo, si lo notaste y lo notaron, hablamos previo a las elecciones, 2 semanas, ya estábamos tocando este tema sobre hacia dónde viene, y pues ahorita que ya pasó, pues yo creo que destinarle 2 semanas más esta y la otra, hablar de este tema, porque también quería meter más cosas, pero dije, no, ya es suficiente, la siguiente semana podemos continuar analizándolo, y pues ya vamos a tener mejores datos, ¿no? Más certeza. Ahorita estamos un poquito más. Sí, todavía falta información. Y por ahí viene el tema, justo por ahí viene el tema. Y bueno, como ustedes saben, porque fíjate, me estaba poniendo a analizar en estos días y dije, sí es cierto, es que por ahí viene una cuestión muy importante. La psicología analiza, bueno, tiene muchas ramas, ¿no? Como ustedes sabrán, cognitivismo, gestal, sociohistórico, muchas, psicoanálisis. Y el problema es que dentro de la psicología, pues tantas corrientes no permiten que se conciba como una ciencia como tal, sino que se ve como una disciplina científica. Desde aquí lo estamos viendo un poquito hacia el lado social, ¿no? Pero bueno, lo importante y lo que trato de compartir con todos ustedes es que entendamos desde bases cerebrales, porque pues desde dónde más podemos verlo si no es desde nuestro propio cerebro, que pues teóricamente es ahí por donde tenemos funciones cognitivas, ejecutivas, de conciencia, de autoconciencia, propiocepción. Entonces, pues como les he venido manejando desde un principio, aquí que hemos empezado a tener estas charlas desde hace un par de meses para acá, tenemos la cuestión de la ideología sistema mundo. No hemos dejado de abordarla. ¿Por qué? Porque de ahí parte básicamente pues esta propuesta, ¿no? Vista desde un plano colectivo y social, no tanto desde un plano individual, ¿no? Creo que por ahí es donde tendríamos que estar estudiando un poquito mejor la psicología. No es que haya corrientes psicológicas malas, no, para nada. Más bien es saber poner en su justo orden a cada corriente psicológica, ¿no? Y pues por aquí estamos tratando de involucrar a toda la psicología en general, desde un punto de vista un poquito neuropsicológico, un poquito también anatómico, ¿no? En cuanto a cómo estamos conformados, digámoslo desde un punto de vista clínico, ¿no? Medicinal. Por ahí podríamos estarlo visualizando. Y bueno, pues por aquí vamos a estar aterrizando desde esa parte biológica hacia la sociedad. Ya habíamos checado un poquito el cómo votar por los jueces y magistrados. Sí, por ahí nos concentramos. Exacto, sí, fue por ahí. Esta ocasión me pareció muy interesante a la hora que fui a votar. ¿Tú cómo viste la jornada, mi querido amigo? Pues mira, fue una jornada muy interesante, o sea, es una jornada que es única en el mundo, incluso estaba viendo, y lo voy a hablar más al ratito, Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina, una mujer muy importante en América Latina, pues refrendó el proceso, ¿no? O sea, en América Latina nos están viendo y esto apunta para una solución para acabar con el lawfare, para acabar con las guerras judiciales que han marcado en América Latina. Entonces, 13 millones no es cualquier número. Quieren menospreciar, quieren decir, ay, es que 13 millones es poco. Pero esos 13 millones, por lo menos son los que eligieron el nuevo Poder Judicial y no nada más 3 o 4 fulanos
que nada más escogían los partidos políticos y el presidente, o ya en este caso presidenta, pero ya no, ya es el pueblo es el que elige, y esto va a ir evolucionando y va a haber más gente. O sea, las primeras participaciones democráticas no se dieron en tan solo un día, tardaron, evolucionaron. ¿Por qué? Porque hay gente que todavía no sabe cómo ejercer su derecho a escoger ministros y jueces, y creo que eso se va a tener que ir viendo, meterlo en las escuelas, que los niños aprendan a votar por jueces, que sepan quiénes son. El INE tiene mucha chamba en ese sentido, o sea, muchas cosas, ¿no? Sí, claro. Y a mí me pareció muy interesante, es que pues, me encantan las votaciones, ¿no? Entonces encontrar un nuevo ejercicio donde estamos comenzando a votar y donde estamos viendo, por ejemplo, cargos de funciones públicas en donde jamás, sí, pero jamás se habían dedicado a escuchar a la ciudadanía, a agarrar un micrófono y hablar de cómo van sus resultados, de cómo van sus avances. Y quizás sí tenían que hacerlo, ¿no? Sí tenían la obligación, pero no tenían esta necesidad, esta responsabilidad, este gusto de expresarlo a la ciudadanía, ¿no? Estábamos muertos en ese sentido. Y bueno, pues muchas sorpresas, ¿no? Estas cuestiones de, justo, de estas ideologías de sistema mundo en las que tratamos de ser completamente objetivos y cuando se rompe la creencia que tenemos en la subjetividad, pues nos vamos contra todo y agarramos a que es fraude y señalamos y decimos, pero ese candidato no era el que iba a ganar. Pues sí, porque eso es lo que pensamos nosotros, ¿no? Y justo más en las redes sociales. Al menos con televisión y radio teníamos esta oportunidad de hacer pareja toda la información que llegara, ¿no? Hasta los lugares más recónditos. Pero ahorita con redes sociales, pues hay tantos contenidos, hay tantos canales, hay tantas plataformas que estamos pues justo dividiéndonos, ¿no? Separándonos, haciendo cónclaves, teniendo más sociedades urbanas, más grupos, más colectivos, teniendo más encuentros, ¿no? Entre ideologías, que digo, está muy bien que pues que aceptemos estas diferencias. La cosa es saber convivir con ellas. Es que yo te quiero preguntar un poco y platicar también de este tema. Por ejemplo, el tema de los acordeones, ¿no? Que se criticó mucho, pero incluso les voy a confesar algo. A mí me pidieron mi acordeón. Yo no lo di. ¿Por qué? Porque no quería influir. O sea, yo no, porque yo siento que esto te da una responsabilidad. Yo decirles, voy por. Pero sí les dije, pues chequen mi acordeón con los entrevistados que traje, ¿no? Y que ellos se explayaran, porque algo que dijo Eddie Small, hoy voy a estar muy modo Small, porque él mencionaba algo muy interesante. Él decía, yo no les quiero decir por quién votar, nada más les voy a decir por los que sí conozco, porque hay otros que no conocía, y que él estaba viendo. Entonces es importante que mejor la gente vea las entrevistas y que vea y diga, mira, esto me pareció bien su propuesta, y entonces la gente iba armando su acordeón. O sea, no, creo que a veces no era necesario que uno le dijera, ay, es que estos son mis candidatos y casi es un acordeón digital, ¿no? O sea, creo que, y yo soy de la idea que el presidente López Obrador decía, tonto es que piensa que el pueblo es tonto. El pueblo no es tonto. Sí. Y creo que le atinaste a justo a los puntos a donde quería aterrizar estas ideas en la situación de que, pues, por ejemplo, yo me di cuenta, ¿no? Así platicando con los conocidos, con los cercanos, así conviviendo en este par de días que han pasado, muchos sí llegaron y dijeron, oye, es que ni supimos cuándo fue la elección, ¿no? Ni sabíamos quiénes eran. En parte sí tenemos responsabilidad nosotros, sí tenemos que ir, sí tenemos que estar participando, ¿no? Lo que hemos estado comentando todo este tiempo, ¿no? Es que todo un derecho conlleva una responsabilidad. O sea, creo que en México siempre nos han dicho, tienes derecho, pero también tienes responsabilidad. O sea, la democracia es una responsabilidad. La libertad de expresión es una responsabilidad. Salir y eso, la libertad chayotera, ¿no? Hay una libertad chayotera. Esa no es libertad. O sea, de los chayoteros ahí de López Obrador, eso no es libertad. O sea, la libertad conlleva una responsabilidad. Sí,
Y justo por ahí entra un poquito el tema. Mira, vamos a empezar a entrarle con la diapositiva ahora sí, que A ver, tenemos vamos. para analizar. Como ustedes recordarán, y bueno, pues Pepe no estaba acompañándonos en ese programa, estaba con Georgia, pero hablamos un poquito sobre esta generalidad de, digo, recuerden que es un marco referencial, no vayan a creer que es al pie de la letra, ¿no? Tiene sus variantes y es un poquito más complejo, le estoy tratando de explicar sencillo. Tenemos 4 ideologías, sistema mundo, ¿no? Y la primera ocasión que hablamos de esto, bueno, ahorita con el proceso judicial, hablamos de, pues, el perfil que tienen los jueces y los magistrados o que podían tener, pues justo, ¿no? A lo mejor y para ir ordenando mejor por quién y por qué votar por estos quienes. Entonces, pues lo que se proponía era básicamente eso, ¿no? Ver más o menos qué tipo de ideología sistema mundo tenía cada candidato, y esto aplica pues en todos los sentidos, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya podríamos comenzar a lo mejor, y no conocemos tan bien a los candidatos, pero pues podríamos ir votando por un proyecto de nación, como lo hemos venido pues trabajando en el país desde hace unos cuantos años, ¿no? Casi unos lustros, un par de lustros casi. Entonces, o si no es que ya se cumplió el par de lustros trabajando en un proyecto nación. Entonces, lo que me pareció muy interesante esta ocasión en los votos es, pues ya no quiero dirigirme tanto a los jueces y magistrados, sino en esta ocasión quiero hablar sobre los participantes de la elección. Porque me pareció muy interesante. Me di cuenta de que justo empecemos con esta partición, si lo vemos en un poquito freudiano, un poquito psicoanalista, en el principio del placer y el dolor, ¿no? Digo que viene izquierda y derecha, ¿no? Así, dividámoslo en dos. Entonces, tenemos dos personas, dos perfiles de personas. Personas que querían votar y estaban conscientes de la votación y se Sí, dedicaron a investigar y estuvieron al tanto desde que vino la reforma el año pasado con las elecciones de Claudia Sheinbaum. sí, Y estaban al tanto. sí, no, a estas personas, digo, pues, ojalá pudiéramos incluirnos por ahí, cada quien sabrá. Y las otras personas que justo saben de su importancia de las elecciones, saben que se está transformando el país, la política, la Sí, historia, y a pesar de eso, o justo, o por lo mismo, lo que hicieron fue sabotear la reforma judicial, como han tratado de sabotear todo, ¿no? Entonces creo que de ahí partimos, de la gente que está confiada en el cambio, que hace su trabajo para el cambio, que le mete, que le echa ganas, y las personas que justo entienden que sí se está generando un cambio y están tratando de frenarlo. Por ahí tenemos justo, pues todas estas personas judiciales que fueron la última barrera aquí en México, con tantos cambios en cuanto al sexenio anterior, que si no hubiera sido por este freno, en cuanto que le decían, pues, ay, que era autónomo, ¿no? El Poder Judicial y que ahorita ya no, en ese argumento están. ¿Por qué? Justo, ¿no? Porque algo proponía el Ejecutivo y el Judicial estaba que no, y que no, y que no, y hacían lluvia de amparos, ¿no? no, Y una eso, resistencia terrible. sí, pues por eso llegó hasta esto, ¿no? ¿Y sabes a quién nos recuerda mucho? A quién me recordó mucho igual este fin de semana, a Lula da Silva, justo antes de que estuviera este tema de los BRICS, ¿no? Donde lo encarcelaron, y justo ¿quién lo encarceló? El Poder Judicial, ¿no? Entonces tenemos ahí al Poder Judicial bien metido, bien clavado, y no hemos tenido manera de poder salirnos de esto. La cuarta transformación es esa pequeña esperanza, y pues justo el proceso ya inició, el proceso ya está con todo. Y bueno, dentro de estos ires y venires, las otros perfiles que tenemos de personas que estuvieron en las votaciones fueron personas que querían echar abajo la reforma judicial y fueron a votar. Y fueron a votar. Estas personas yo sí te quiero preguntar porque es interesante y tú como psicólogo, preguntarte, no sé si viste un video de una señora que salía con ay, siempre se me va su nombre a mi querido Máximo Allende del Soberano, en donde ella va ahí y le grita y dice, bueno, le grita y dice ella, es que los jóvenes no están presentes y estamos cayendo en una dictadura, o sea, así como si, no sé, si el país estuviera muriendo. A ver si encuentro el video, ahorita se lo encuentro, pero sí, así algo muy expresivo, muy radical, bueno, no radicales, sino muy efusivos. Sí, impulsivos, ¿no? No,
terrible. Ellos estaban agresivos. Entonces, preguntarte sobre esa parte, ¿no? De esa gente que andaba Es muy... que, sí, claro, ahí es donde tenemos este gran error al no saber, al no entender que la diplomacia se creó para evitar conflictos. Entonces, en lugar de Sí. estarnos agarrando en plenas cámaras, como llegó a suceder que en las cámaras hasta hacían mucho la mofa, ¿no? En que ponían el ruido de como si estuvieran emitiendo una lucha, así transmitiendo la lucha libre, y ponían así la cámara y era el Senado, ¿no? Entonces, pues desgraciadamente, en parte, nos metieron por esa idea, por un lado, de que pues así nos trabajó la dictadura perfecta, ¿no? El neoliberalismo, los medios de comunicación, las Sí. televisoras, la radio, por ahí nos empezaron a educar. La moral es un árbol que da moras, por ejemplo, ¿no? O Enrique Peña Nieto con 5 minutos menos, como 10. Entonces, estas ideas pues nos fueron metiendo en el inconsciente maneras de pensar bastante reduccionistas, ¿no? Y pues ahorita que ya hubo jóvenes, porque pues gracias a los jóvenes, digo, en sí, de hecho, el cambio de la cuarta transformación se ha dado con los jóvenes y con los adultos mayores, como que la gente del medio está ahí peleándose, ¿no? Entonces, pues tenemos a jóvenes haciendo el cambio junto con gente mayor, que estamos tratando de entender el país y darle nuevo rumbo, estamos por estas situaciones, por estos sentidos, y pues ahí es donde entra este tema de gente que sabe que es importante ir a votar, pero también están confundidos porque evitan ir a votar, entonces Oye, como yo que te no. quiero preguntar el perfil de la señora Denise Dresser, Denise porque Dresser. si fue a votar, pero puso que era una farsa. O sea, anuló su voto. Además, ella era pro voto nulo. Me acuerdo que en las intermedias del 2015, ella salía a decir, hay que anular el voto. Y hablaba mucho de la anulación de voto, y fue y anuló su voto, puso, esto es una farsa, ¿no? Pero sí fue a participar. Mientras que Arrasdraki, pues ya lo vimos, ¿no? Ya vimos a Arrasdraki ahí en el Monumento a la Revolución, muy contento, muy pachoncito, por cierto. Ahí destacaban las imágenes, no lo estoy diciendo yo. Muy pachoncito el señor Alarraqui, con su panza ahí casi ni se le veía. Y veíamos también otro tipo de radicalismo, ¿no? O sea, un personaje insultando a la propia presidenta. Sí. ¿No? Mira, pongamos el diagrama, por favor, ayúdame con ese. Te digo que es que esta es la base de muchísimas cosas, o sea, a nivel social, a nivel individual, a nivel hemisferios cerebrales, a nivel todo, esta base es buenísima. Y tú lo divides en 4 porque así están dividido el cerebro, ¿no? Sí, efectivamente. Digo, si quieren recapitularle más, pues ahí tenemos más videos, pero para aclararlo un poquito, justo, ¿no? Tenemos del lado izquierdo lo que vendría a ser pues el cómo se expresa el lado derecho, ¿no? La derecha, porque el cerebro está ahí cruzado. Y en el lado derecho, pues tenemos los movimientos izquierdistas, ¿no? Y a la vez el cerebro, muchos no lo hablan, y ahí es donde se los comparto, o sí lo hablan, pero no lo aterrizan. El cerebro también se divide en un adelante y un atrás, ¿no? Que fuera un a priori y a posteriori, adelante a priori y a posteriori atrás, más o menos, ¿no? Digo, en términos un poquito de categorías kantianas. Sobre eso igual nos manejamos mucho, ¿no? Entonces, preguntando específicamente por Denise Dresser, por ejemplo, y es a donde volvemos, ¿no? Es una persona que fue a votar, pero quería sabotear la elección, pero entonces también, como fue a votar, pues también le dio validez y también dio números, y aunque hubiera votado en contra, pues fue y votó. Entonces tenemos el autonomismo estatal, ¿no? Donde saben que el Estado debe de ser autónomo y el Estado pues debe de regularse a sí mismo, ¿no? Sin embargo, pues gente como Alarraqui, lo tenemos al lado izquierdo y hacia arriba, positivismo nomotético, ¿no? Gente que quiere reventarlo a como dé lugar y como puedan y a como se preste, ¿no? Por el otro lado, del lado derecho, que representaría la izquierda, en la parte de abajo tenemos justo a la verdadera izquierda. Y esto es bien interesante, esto lo vamos a hablar la siguiente semana, ya que tengamos datos más oficiales. Digo, ya están, pero quería esperarme a que tuviéramos más cantidad en otras áreas, no solo con los ministros, en el hecho de Oye, que... ¿no te llama la atención? Perdón que te interrumpa. Adelante, adelante. Pero ¿no te llama la atención que todo el mundo se concentró en los candidatos a ministros? Y obvio, yo también andaba ahí, ¿no? Pero el Tribunal de Disciplina, que yo considero, ya viéndolo estratégicamente, es el más importante, porque es el que va a estarles
checando, ¿no? O sea, el Sí, sí, tribunal, sí, sí, sí. yo la verdad no pude conseguir a alguien del tribunal para entrevistar. O sea, ahí también creo a los medios. Mira, yo ayer hice un análisis también con un compañero que no es de izquierda, pero pues, hay que escuchar. Por ejemplo, al rato, a las 8:30 se va a estrenar la entrevista que le hice a Hernán Gómez. Y Hernán Gómez, no está a favor. Pero es Sí, importante tener la postura de ambos. O sea, yo sí, creo que claro. la pluralidad tiene que existir. Ahora, si usted ve la entrevista que le hice a Hernán, al ratito la ven, yo no aseguro nada. Es su libro que escribió, su investigación, yo no aseguro nada. ¿Por qué? Porque es su trabajo, entonces, pero sí hay que escuchar. Pero vimos que todos se fueron con los ministros y se concentró ahí y el tribunal nadie lo peló. Sí, 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 sí. Fíjate, también ahí hay otro punto importante a resaltar y a recalcar en el hecho de, pues es un poquito el parte, ¿no? El que veamos al fin y al cabo, con los datos en la mano, hacia dónde partió, qué proyecto de nación ganó, de acuerdo a la ideología Sistema Mundo. Entonces, sobre Oye, los candidatos que ya, bueno, los que ya quedaron y que ya van a entrar en funciones a partir de septiembre, ahí irlos ordenando y darle este tema práctico a esta teoría. Eso es un poquito lo interesante, ¿no? los pueblos originarios, yo te diría. Yo lo pensaría igual así, ¿no? Tendríamos que esperar un poquito, pero ahí vienen cosas bien interesantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos justo, y yo creo que por eso nos centramos mucho en los ministros de la Suprema Corte. Digo, pues no seré muy conocido, tal vez Pepe un poquito más, pero pues sí andamos dando batalla desde hace unos cuantos años, ¿no? Al menos desde que oficialmente está el cambio, ¿no? Dentro del país. Y de lo que me he dado cuenta, me ha tocado pelearme así de mi círculo cercano, así de compadres, ¿no? De colegas, de gente Sí. cercanísima, el que cuando se vino el cambio con los médicos y los médicos cubanos, que siguen auge, pero desde que inició, ¿no? Tocó con los profesores, que si sí iba a haber aumento, que no iba a haber aumento, que hacían paros por parte del sindicato, pero entonces que estaban a favor y no estaban a favor. Ahorita con la reforma judicial ha pasado lo mismo. Y lo que me ha dado mucha curiosidad y mucha risa, y eso es lo que estudia la psicología, los patrones de conducta. Entonces, y por lo mismo, ¿no? Porque de parte de los conservadores lo que existe es una situación donde tienen pues ya básicamente como cuando abres una cadena, ¿no? De alimentos. Ya tienes la receta hecha, ya tienes los guiones hechos, entonces lo que me he dado cuenta es de que nada más cambian palabras, ¿no? En lugar de poner contratación de médicos, ponen ahí votaciones a jueces y ministros, pero los argumentos son exactamente los mismos. Y digo, y eso señalando un poquito del lado de la derecha, pero si nos vamos un poquito por el lado de la izquierda, por ejemplo, también podemos ver, y me parece interesantísimo, y ahí eso lo comentó la presidenta en la mañana, y es una crítica un poquito para ella, de una manera pues bastante respetuosa, ¿no? El hecho de que justo dice, ¿cómo comparan a Benito Juárez con Hugo Ortiz? Es que se está dando automáticamente. ¿Y por qué te lo digo? Porque Oye, yo sí, creo que buen pues, punto. uh-huh. No, o sea, qué buen punto. O sea, ¿por qué Sí, está sí, esa sí. comparación de automático? Y es que yo creo que justo por lo mismo es que tenemos patrones de conducta. Entonces, cuando ahorita, por ejemplo, que hemos estado acostumbrados a votar por presidenciales y que si había votaciones solamente por legislativo, ni las pelábamos tanto y las que llegábamos a ir a votar había más participación en las del Ejecutivo. Yo creo que también por ahí viene el tema, ¿no? ¿Sabes? Y me encontré con debates, y sí fueron pues bastantes, ¿qué importa el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿No? Y bueno, pues era otro momento antes de que llegaran las elecciones, pero pues ahorita que ya llegaron, justo de las personas que estaban pensadas en que llegaran en los medios de comunicación, no pasó, ¿no? Así cualquier, eso es lo interesante de la ciencia, ¿no? Y más de ciencias políticas e históricas que son muy inexactas. El que cualquier, si hubieran podido, si en caliente o en estos casos de apuestas, hubieran podido apostar por quién iba a quedar de presidente de la Suprema Corte, es que todos hubiéramos perdido, pero todos, absolutamente todos, no Bueno, hubo alguien. menos Julián Uh-huh. Mazoy, que fue Sí, incluso el periodista que a quien le mandamos un saludo de SDP Noticias, él sí él lo dijo, o sea,
fue de los pocos que dijo que iba a ser, que posiblemente, y es que, ¿sabes qué? Es que Sheinbaum y AMLO nos los dijeron. Sheinbaum en Guelatao lo dijo, queremos en la Suprema Corte más Benito Juárez. Lo que pasa es que no ven, yo me incluyo, porque no vemos el discurso, nada más andamos ahí papaloteando. Yo me incluyo, yo papaloteé, porque Sheinbaum lo dijo, y me fui al video y sí, dijo, más Benito Juárez en la Suprema Corte. O sea, fue un mensaje de, queremos a alguien indígena, de origen del pueblo originario de los pueblos, y también vemos esta parte del perdón que hoy insistió la presidenta de España por este premio que le dio al Museo de Antropología. O sea, es un mensaje de que hay que reivindicar a los pueblos originarios. Forma parte del humanismo mexicano que caracteriza al presidente López Obrador y la presidenta Sheinbaum. O sea, es toda una estructura, o sea, es un mensaje muy claro, pero lo que pasa es que nos vamos también con la finta de no entender lo profundo de lo que es el humanismo mexicano. Creo que falta profundizar. Por eso el presidente nos dijo, oye, ya a fin de año va a llegar mi libro ya para que se eduquen y ya entiendan realmente cuál es la grandeza cultural de México. Porque quien salió a votar, y eso no lo quieren aceptar las personas que están diciendo que hay fraude y la oposición ahí revolcándose y también algunos sectores, es que salió en México profundo. En México profundo no está en redes sociales. En México profundo está en Oaxaca, en los municipios más apartados, en Veracruz, en la Ciudad de México. Hay pueblos indígenas en la Ciudad de México. Que no salgan de Plaza Arts, esa es otra cosa. Pero hay pueblos originarios en Tláhuac, en Xochimilco, Milpalta. O sea, ese es el México profundo también. Sí, por supuesto. Y también es un arma de doble filo esta, ¿no? A la hora de estar dándole esta semejanza tanto a Hugo Ortiz como con Benito Juárez, puesto que pues, tampoco podemos descartar que Porfirio Díaz también era oaxaqueño, ¿no? Entonces, pues aquí hay de todos los moles. Y la cuestión es, pues, la importancia de, justo también, pues nosotros como ciudadanos presionar para que en la retórica terminen yéndose y favoreciendo pues al Estado que les ha permitido llegar ahí, y es de lo que habíamos hablado un poquito de evitar la fetichización de las instituciones, ¿no? Por este lado, y por el otro lado, pues también está una idea donde pues el seguir manejándonos como un país soberano, el no vendernos, que creo que ese fue el error un poquito con Porfirio Díaz, que se apresuró mucho a mirar a Europa, ¿no? Estuvo muy enfocado en una visión eurocentrista, y porque pues déjenme decirles que se habla mucho de que también Porfirio Díaz fue buenísimo, pues sí, pero hay un proyecto porfirista que todavía está en el día de hoy pues, en pie, hablando ahí del Museo de Antropología, que lo van a cerrar unos meses para organizar ahí cómo se va a gestionar y administrar, pero lo que hicieron desde Porfirio Díaz, que si se fijan en las fechas, a finales del porfiriato, a principios del siglo XX, comenzamos a tener esta narrativa y esta idea de descubrir las pirámides. Durante 400 años estuvieron ocultas, no enterradas, y llega Porfirio Díaz y las empieza a sacar a flote. No la saca con un afán de, miren, fue una civilización madre. No, hay que engañarnos. La sacó con una idea clasista, con una idea racista, en un hecho donde, pues es, miren, indios, o sea, digo, hablándolo desde ese sentido, ¿no? O sea, yo creo que preferiría mi ideología, trato de encaminarla justo hacia un particularismo cultural, donde respetemos y toleremos cualquier cosmovisión y forma de vida. Por ejemplo, que organicemos, que aceptemos que hay comunidades en la democracia, que hay comunidades todavía en el país donde se van por un bastón de mando. Y yo pensaría que si tenemos una democracia plural, me gustaría pensar en que si una comunidad tiene 100 habitantes y el bastón de mando quien lo tiene es quien decide, y entonces, pues bueno, darle
a esa persona la decisión de 100 votos que se vayan hacia determinado X o Y candidato, porque creo que así debería de funcionar un pluralismo, ¿no? En ese particularismo cultural que debería de existir en el mundo, ¿no? Entonces, viéndolo desde este lado, creo que con Porfirio Díaz lo que pasó fue esto, ¿no? Llegó y dijo, miren, indios, ustedes, sus abuelitos lograron construir estas magnas obras, ¿no? Ya vieron que sí se puede. Las vamos a meter a un museo, vamos a poder apreciarlas por ahí, pero no van a tener funciones prácticas en la sociedad. Entonces, si tú tienes maneras de comportarte, si tú tienes costumbres, si tú tienes usos, pues tus usos son una cosa y las pirámides son otra, ¿no? Y el calendario y todos los monolitos que nos hemos encontrado, y si por ahí encontramos códices, son cosas independientes a lo que tú vienes haciendo, ¿no? Y ya ha sido en estos últimos 50, 60 años, más o menos, que ya hemos tratado, y ahí es donde tenemos que recuperar nuestras raíces, tenemos que tratar de leer los códices, de leer los libros base, y leer un poquito también, por ejemplo, a Sahagún, ver de Fray Bernardino de Sahagún qué le podemos recuperar y qué no, para poder rescatar lo más que podamos de lo que aún se puede rescatar, porque pues ciertamente los españoles y los europeos llegaron a destruir lo que podían a rajatabla, ¿no? Y con Porfirio Díaz pues ya estaba esta dominación inglesa, que tampoco se ha hablado mucho. Hay un libro muy interesante, si lo vemos de esa manera, aquí se manejaba mucho, se llama El Fraile, el Indio y el Pulque, el libro, si no me equivoco. Entonces, hablaba de, antes cuando estábamos aquí y no había una intervención extranjera, utilizábamos el pulque, ¿no? En el antiguo Mesoamérica, hace 500 años y un poquito más. Luego llega el español y entonces dice, el pulque es para los pobres y para el pueblo, y nosotros tomamos vino y traemos bueno, ahí había el juego de pelota, y entonces trajeron los toros y los gallos y los caballos. Y llega el inglés, y entonces ahí el inglés ya dice, el pulque está prohibido, y quien tome pulque está comiendo caca, literalmente fue lo que dijeron, y comenzaron a meter la cerveza y el fútbol. Y al día de hoy, lo que tenemos con gran visibilidad es el fútbol, y toda la gente se dedica a ver el fútbol con cerveza, ¿no? Entonces, si lo vemos desde el lado de los fermentados, es bien interesante, y bueno, tiene esta concatenación enorme con Porfirio Díaz, y pues en cómo han querido erradicar a los pueblos originarios, al particularismo cultural, y bueno, México es potencia en ese tema, ¿no? Y pues el otro lado interesante, que al final se tuvo que oficializar y formalizar, es la parte del marxismo ortodoxo, que también sigue siendo izquierda, ¿no? Pero un ortodoxo, o sea, no Lenin. Lenin es una interpretación de Marx, no. El marxismo en sus libros así básicos. Entonces, pues por ahí también viene un movimiento de la 4T, ya más formalizado, un poquito separado del pueblo, porque pues así funciona, y en estas ideas pragmáticas que hemos estado hablando desde toda la vida, ¿no? Que, ¿por qué entran los priistas? Bueno, pues porque así tiene que funcionar el movimiento, y es que así funcionan todos los movimientos, y así funciona la pluralidad dentro del sistema. Híjole. Pues vamos a seguir hablando del tema. Sí. Vamos a seguir hablando del tema en los próximos días, querido Hegel. Pues como siempre, un placer escucharte, poder platicar contigo. Ahora sí ya participé más, ahora sí saqué un 8 en mi participación. Y bueno, pues querido Hegel, aquí a Jens ya te está dejando tarea ahí, si la quieres hacer. Sí, no, mira, yéndole. Dice Hegel, puedes hacer un programa dedicado al fútbol. Bueno, pues es la observación que te está dejando Jens. Ina Plaza también nos está saludando. Muchas gracias, Ina Plaza. También Ina Plaza fue una de las personas que estuvo ahí al pendiente de un servidor. Muchas gracias, Ina. Igual Jens. Bueno, todos andaban al pendiente. Quiero mandarle un saludo. Por ahí vi a Mole Poblano. Le mando un gran saludo. Mira, ahí reconoció que no me había visto desde que estábamos con Celsin Juárez hace un par de añitos por allá en su canal. Entonces, mira, es grato, que bueno, poquito a poquito, pues digo, no vamos a la mañanera como nuestro queridísimo compañero Pepe, no tenemos una imagen tan expuesta, pero aquí aguantamos las críticas, como nuestro queridísimo Pepe. Yo creo que por eso me gusta estar aquí. De piel de coraza, y déjense venir. Ayer me andaban ahí zarandeando. Critíquenos, para eso estamos, y pues aquí no tenemos pues nada que ocultar, ni de qué espantarnos, ¿no? Entonces,
critiquen siempre, me he estado dando cuenta de eso, como al presidente se le critica, critiquen a los psicólogos, critiquen a los policías, critiquen a los jueces, critiquen a los magistrados, critiquen a los doctores. Pero de manera constructiva. Claro, es que es criticar, no insultar, es que ahí tenemos el problema, ¿no? Entonces, sí, señalar que no nos parece correcto y adecuado, y pues ver también hasta los profesionales y los que están de este lado, pues hasta dónde explota, ¿no? Y ahí es decir, mira, ándale, no estás tan bien preparado. Pues creo que, Hegel, ¿cuáles son tus redes sociales y dónde te podemos seguir? Síganos y te voy a dar un pequeño anuncio bastante agradable, mi queridísimo Pepe. Síganos en todo lo que diga Neurope Sitio, en X, en TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, si tienen por ahí. También como Hegel Rivera me pueden encontrar y los esperamos, ya anduvieron viendo un poquito que tenemos esta nueva sección de cápsulas, de alerta neuropsítica, de cápsulas, un poquito de 5 o 6 minutos, aquí con nuestro queridísimo Pepe de lunes a viernes, hablando de noticias importantes y análisis. Y bueno, lo que vamos a estar haciendo va a ser un segmento en el canal de YouTube de Neurope Sitio, hablando de neuroticias, noticias neuronales. Entonces vamos a estar analizando las noticias desde un aspecto neuropsicológico y vamos a estar agregándole un poquito de información sobre artículos científicos. Va a estar muy bueno. Suscríbanse al canal, por favor, en YouTube y los esperamos. Este programa pues lo tengo pensado, lo realicemos los días jueves a las 9 de la noche. Ahí los esperamos que les guste mucho. Y pues yo les mando un gran abrazo, esperándolos mañana en el canal y el martes con nuestro queridísimo Pepe, una vez más. Bueno, pues ahí nos veremos, querido Hegel. Te mando un fuerte abrazo y seguimos al habla. Igualmente. Abrazo. Hasta la próxima.